Podcast Añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Padre, te damos gracias por este tiempo y por esta palabra, Padre, que vamos a oír, Señor. Tu palabra dice que la recibamos como palabra de Dios y no como palabra de hombre, porque actúa en nosotros los creyentes. Y gracias porque tú actúas para vida, Padre, para vida, para transformación, de gloria en gloria a tu misma imagen. Señor amado, actúa, Padre, para luz plena, Padre, luz plena, pedimos luz plena, entendimiento pleno. Queremos todo de Cristo, Padre, porque toda pregunta que tengamos, Señor, tiene respuesta en Cristo, Señor, en Él. Gracias por una iglesia iluminada, una iglesia que alcanza luz plena, Padre. Hoy te damos toda la gloria por lo que estás obrando en este ministerio, Padre, y en la iglesia local. En el nombre de Jesús, amén. Invitemos aquí al pastor. Me gusta el tema de hoy, voy a decirles por qué. Porque vamos a hablar mucho del reino de los cielos. Hay gente que ya entró al reino, pero vive como quien no ha entrado al reino. Así que ahí les dejo esa pildorita. Yo después la escucho, vamos a estar arriba con los niños. Muy buenos días, familia, Visión, Vida y Poder. Los bendecimos en este día, en el nombre todopoderoso de Jesús. Todos los que estamos allí conectados en casa, es una gran oportunidad para que sigamos creciendo y sigamos recibiendo la palabra y sigamos encaminados en ese mismo espíritu de unidad, de reconocer que cada palabra que estamos recibiendo es ese pan espiritual que nos da desarrollo, que nos da crecimiento, que nos nutre, que nos desarrolla completamente con el discernimiento que el Señor quiere que tengamos, cuya meta del cielo en la tierra es una iglesia pura, sin mancha, una iglesia perfecta, amén. Una iglesia, dice la Escritura, encaminada, preparada completamente para ser presentada delante del Padre, aleluya, como la esposa de Cristo. Así que, Señor, gracias en este día por ese río del Espíritu Santo, gracias por ese río de poder, gracias por ese río de sabiduría en esta hora. Señor, que siga fluyendo, porque donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad. Y tú lo dijiste, la unción del Santo permanece, Señor, en los creyentes. Y yo pido que esa misma unción, Señor, fluya con poder, fluya con autoridad, Padre, y traiga entendimiento y capte esa atención de manera sobrenatural en este día. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya. Bueno, yo creo que en la medida que nosotros disponemos el corazón para encaminar nuestra vida a seguir avanzando en el Señor, cada vez tenemos más estatura espiritual, cada vez tenemos más, es decir, perdemos más de nosotros y ganamos más de Él, amén. ¿Por qué? Porque siempre hay una batalla, siempre hay una oposición entre la carne y el espíritu, entre lo que mi alma, mi razonamiento piensa y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos por la palabra, que es su voluntad. Cuando el razonamiento está muy activo con respecto al Señor y a su palabra, a veces es una batalla y el razonamiento no funciona en asuntos espirituales. Dile a tu hermano, lo que funciona es la fe, recibir la palabra, amén, porque recibir la palabra significa que la creo. La palabra no fue dada para razonarla,
Ahora, el razonamiento puede ser usado para entender frases, palabras, significados de lo que es la voluntad de Dios y permitir que ella entre profundamente al corazón. El razonamiento es como aquel niño que usted coge y quiere darle una cucharada de alimento y el niño hace así y el niño no quiere y el niño te mueve la carita y el niño está ahí en esa batalla y ¿sabes? Y cuando tú le metes a la fuerza la comida al niño, sencillamente algunas veces es necesario. ¿Por qué? Porque por el niño no comería y se desnutre. Amén. Pero la batalla a nivel espiritual es grande. La palabra del Señor, cuando se predica y cuando no hay una buena, digamos, un buen apetito espiritual, tiene como esa batalla donde se batalla, ¿será que se recibe? ¿Será que no se recibe? ¿Será que esto sí, esto no? Dile a tu hermano, la palabra se recibe. Amén. Y no se batalla con ella. La palabra sencillamente es para que creerla. Y la palabra, la fe, es como esa boca abierta de ese niño que tú le das una compota y abre la boca bien grande y la disfruta y se la come, ¿cierto? Eso es importante, la palabra. Así que hoy tenemos una enseñanza y tiene que ver con ¿qué? Con dos pilares del reino de Dios: poder y sabiduría de Dios. Y esto es bien importante entender. ¿Por qué? Porque el poder está significando no solamente quién es el que manda, sino también quién es el que tiene la facultad para otorgar. Amén. Ahora, y la sabiduría es para saber a quién y qué dispensarle. Un predicador dijo esto: a veces Dios no te da lo que tú le pides, sino que te da lo que necesitamos. Amén. Porque si nos diera lo que nosotros pedimos, tal vez no es de beneficio, tal vez nos desviaría mucho. Por eso Dios sabe cómo tratar con nosotros y Dios sabe exactamente qué es lo más primordial, qué es lo más trascendente para nosotros. Y la Escritura nos está diciendo que lo más trascendente y lo más importante para el ser humano, ¿qué es? Dile a tu hermano su voluntad sobre tu vida. Es lo más trascendente. Por eso hay que asegurarse de estar entendiendo qué es la voluntad de Dios y cómo la estoy siguiendo. Es trascendente y de ahí en adelante todo lo que venga con ella. Amén. Con ella todo lo que venga y sin ella nada. Porque hemos de entender que la voluntad del Señor es lo que permanece eternamente. Y la voluntad del Señor es su poder soberano sobre nosotros. Es su cobertura. En Él está el poder. ¿Para qué? Para todo. ¿Por qué estamos aquí de pie hoy? Precisamente porque en Él está el poder para darnos vida. A esta mañana le dije: Señor, gracias que hoy te ha placido dar mi vida para que yo te invoque, para que yo me postre delante de ti y de gloria a tu nombre, para que consagre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a su presencia. Dile a tu hermano: para eso fue que Dios te dio vida hoy, para que te consagres, para que sigas avanzando y sigas creciendo en Él. Así que dos pilares del reino de Dios es muy importante entenderlos: poder y sabiduría. Yo les invito para que vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Yo había pensado que del 22 al 24, pero hagámoslo desde el versículo 18. Dice, tiene como título: Cristo, poder y sabiduría de Dios. El versículo 18, dice la escritura 1 Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que ¿qué? A los que se pierden. La palabra de la cruz, pero a los que se salvan, esto es a nosotros los creyentes, es poder de Dios.
pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20 de 1 Corintios 9:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Fíjese lo que Pablo está diciendo aquí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo poder de Dios y sabiduría. Dile a tu hermano: poder y sabiduría están en Cristo. Aleluya. Y fíjese que una cosa es el poder y la sabiduría humanos, y otra cosa es el poder y la sabiduría de Dios a nivel espiritual para el pueblo de Dios, para los creyentes en Cristo. Así que el mundo busca diferentes cosas para encontrar seguridad y significado. En tiempos de Pablo, los judíos buscaban señales de poder y los griegos buscaban sabiduría humana. Sin embargo, Dios respondió a ambas necesidades en una sola persona: Jesucristo. Amén. Y así está el mundo. Gente que busca el poder para que las puertas se me abran. Gente que busca el poder de hacer algo. Hay personas que están enfermas y quieren buscar el poder de alguien que sane. Hay personas que dirían: yo daría lo que fuera por vivir 10 años más, cuando tal vez le dieron 8 días de vida. ¿Sabe? Y están buscando ese médico milagroso. Están buscando esa medicina mágica que esté causando un bienestar, que esté causando salud. Están buscando cómo que alargar la vida. Y sencillamente el Señor le ha dado ciertamente poder en la ciencia y conocimiento a los médicos para que ellos vengan, digamos, a tratar las dolencias. Eso es gracia y es amor de Dios. Amén. Entender que el Señor causa esa sabiduría para que personas sean tratadas. Así que cuando usted va y busca a una persona que tiene el poder y tiene la legalidad para hacer algo, entonces usted puede estar en pie y usted puede decir: bueno, si yo voy a entrar allí, yo voy seguro. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay personas que tienen la facultad para hacer exactamente lo que ellas prometen que pueden hacer, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estamos escogiendo un gobierno ahora? Algunos están conformes con el gobierno que está, otros no, ¿verdad? Pero ¿cuál debe ser la oración del creyente? Señor, que suba quien debe subir y baje quien debe bajar, porque Él es el que quita y Él es el que pone. El asunto de Dios no es un asunto de casarse con un grupo político, es un asunto de decirle: Señor, dame sabiduría para votar, ¿por quién voy a votar? Señor, coloca en mi corazón. A lo mejor, Señor, el voto que tú vas a poner, que yo dé, es para que sea menos, y tal vez en otro el voto va a sumar. Y el voto que suma, pues sencillamente es el que hace subir. Y el voto que de una u otra manera también genera menos, pues es para bajar. Alguien decía: la voz del pueblo es la voz de Dios. Y de cierta manera, en esa unidad, pues sí, se podría decir eso. ¿Por qué? Porque el pueblo está definiendo quién toma el poder, ¿cierto? ¿Y qué ven en una persona? Pues que tenga no solamente conocimiento, capacitación, sabiduría para escoger, y por el que nosotros consideramos que ese es, pues por ese votamos. Pastor, ¿y usted qué opina de cuál candidato es?
Bueno, les voy a contar el secreto. El que el Señor tenga. Amén. No es estar en contra de Cepeda porque el Señor ama a ese hombre y no quiere que se pierda. Tampoco es estar a favor del otro porque el otro dice, no, es que vamos a invocar al Señor. Sí, el Señor conoce el corazón y sabe la sinceridad que hay. Yo he estado orando mucho para que el Señor guarde y para que el Señor suba a quien debe subir. Pero como nunca antes el país había estado dividido en este asunto. Pídale a Dios que lo guíe a votar y coja la Biblia y coloque, mira los principios, mire todo y analice y podemos mirar quién está más cerca y quién está más lejos. Amén. Eso es una base que debe tener el creyente. Sin que nosotros podamos estar promoviendo. ¿Por qué? Porque cuando promovemos, eso no es sabio porque a veces eso genera en la gente un efecto en el corazón. Y realmente los ministros estamos para promover la palabra, para promover la voluntad de Dios, para promover el poder y la sabiduría de Dios. Y para que la gente de manera autónoma pues ore y le pida al Señor sabiduría, Señor, ¿por quién voto? Coloca en mí el querer y el hacer para hacer esto. De hecho, detengámonos, hagamos una oración en este momento. Padre, oramos, Señor, por estas circunstancias en Colombia que se están definiendo. Señor amado, de mandatario. Señor, allí hay una casa de Nariño que tiene un lugar especial de autoridad, amado Señor, y pedimos que tú vengas y tomes el control, el dominio y la autoridad. Padre, de ese lugar de gobierno. Y oramos, Señor de gloria. Padre, que tú sientes ese gobernante que va a dirigir los destinos de esta nación. Y pedimos que tú lo dirijas. Pedimos que tú traigas sabiduría sobre este pueblo colombiano para que pueda votar. Para que este pueblo colombiano sea completamente, Señor amado, dirigido por ti. Aunque nosotros sabemos, Señor, que la mayor necesidad de Colombia es de Jesucristo. Es que Colombia se humille, que Colombia, Señor amado, completamente invoque tu nombre y se rinda, Señor, y reconozca que Jesucristo es Salvador, completa y totalmente el único. Que Jesucristo es el reino inconmovible y que aquí estamos únicamente en un reino temporal. Y en este reino temporal, amado Señor, el reino eterno, Señor, ha sido promovido. Y hoy, Señor, nosotros somos completamente la gente que hemos creído. Padre, gracias, Señor de gloria, en este tiempo por ese pueblo. Ven y guarda ese pueblo, guarda a los ministros. Y Señor de gloria, y unifica Colombia. Padre, con este gobernante que tú quieres que Colombia tenga. Delante de ti ponemos a Colombia. Ponemos los candidatos, Señor, y oramos que tu presencia se manifieste en este día de manera especial y guardes con mucha calma, Padre, los pueblos, los campos, las veredas, las carreteras, las ciudades, amado Señor de gloria, en este día para que todo suceda, Padre, con mucho reposo, con mucha paz, en el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias, amén y amén y amén. Así que eso es muy importante, amén, que sigamos orando por los destinos de Colombia. Entonces, fíjese algo, Jesucristo es la respuesta. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando el poder, anda buscando esa persona que tiene esa autoridad, esa facultad para que me abran las puertas, para que tenga un mejor cargo, para que, alguien decía esto, se necesita una persona que me apadrine. ¿Han escuchado eso? Ese padrino es una persona que tiene el poder, porque con esta persona me va a ir bien, ¿verdad? Y si esa persona está 15 minutos ahí en ese puesto, pues usted va a durar 15 minutos ahí con ese puesto. Pero si usted tiene un padrino que es eterno, pues tiene un apadrinamiento eterno y la gloria de Dios está sobre su vida. Amén. Por eso es importante. Alguien decía, al que a buena sombra se arrima, ¿cómo es? Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y el mejor buen árbol es Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque Él es una fuente que nunca se detiene. Él es una fuente de vida, Él es una fuente de sabiduría, Él es una fuente de victoria, Él es una fuente constante. Y hay momentos, no significa que todo vaya a ir perfecto. Ahora, es muy fácil alabar y glorificar y buscar al Señor cuando todas las cosas salen perfectas.
Miremos a ver el momento cuando hay momentos complicados, cuando no todo te sale bien, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, seguimos confiando en el Señor. A lo mejor en los momentos difíciles el Señor te ha querido enseñar algo. Y Él ha dicho, a lo mejor yo le voy a enseñar a mi hijo una disciplina. Le voy a dar una enseñanza para que él sepa. Quiero formar de él un mejor administrador. Quiero formar de esta persona una persona con mayor carácter. Quiero formar esta persona con mayor sabiduría. Quiero formar esta persona para que no desbarate el dinero, por ejemplo. Quiero formar en alguna área. Dios nos enseña. Así que una persona hace muchos años dijo, lo que a mí me llama la atención del cristianismo es que todo es un motivo para agradar al Señor. Si está lloviendo, alabe al Señor. Si está haciendo sol, también. Si le duele aquí, es una oportunidad para que usted lo invoque y confíe en Él. Y si usted está muy feliz, también es una oportunidad para que se goce en su presencia. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón. Porque el Señor trata y forma a su pueblo y lo encamina. Entonces Él es una fuente y es un reino eterno y es un poder que está fluyendo constantemente. No es que ese poder se detenga. Ese poder es un poder que sostiene todo el universo, dice la Escritura, y hace que todas las cosas fluyan para bienestar completamente en especial de su pueblo. Ahora Él tiene misericordia de buenos y malos. Todos los días sale el sol para los justos y los injustos. Pero ¿qué pasa? Que el poder de Él está especialmente inclinado hacia su pueblo. Dile a tu hermano, gracia especial se llama eso, sobre tu vida. Aleluya. Entonces fíjese algo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cristo poder y sabiduría de Dios. Así que el ser humano está buscando a alguien que sea sabio y que tenga el poder, ¿cierto? Cuando una persona se fija en otra, ¿qué está buscando? Seguridad, ¿sí o no? ¿Qué más está buscando? Que no sea una persona enredada, sino una persona sabia. Usted sabe que hay gente que tiene muchos nudos en el corazón, ¿no? Está muy enredada mentalmente. Y a donde quiera que llegue lleva esos nudos. Y la sabiduría de Dios te hace ser descomplicado y práctico. Algunas veces creo que mi hija, Juan Pablo, Sofía, uno de los dos, me dijo, papá, es que tú eres muy práctico. Le dije, yo no soy muy práctico, yo soy extremadamente práctico. Yo no me enredo. Y procuro no tener una mentalidad enredada. Y procuro ser una persona descomplicada. Aunque no faltará alguno que diga, bueno, ese pastor es complicado. Pero bueno, por lo menos tratamos y entendemos y vamos caminando en el proceso. Amén. Yo no soy cositero. Si me saludó, gloria a Dios. No me saludó, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Verdad? El asunto es que hay que tener esa manera de ser práctico, de ser descomplicado. Que me recibió, bueno, que no me recibió, otro día será. Que me dio, bueno, que no me dio, también. Hay tantas cosas aquí en esta vida. Hay personas que piden, fulanitos, que yo te quería pedir un favor. Y te dicen, no, qué pena, pero hoy no te puedo hacer ese favor. Y quedamos resentidos. Y hay gente que pide un favor y no está dispuesta a que le digan que no. ¿Por qué no? Yo estoy preparado para eso. Dile a tu hermano, para el no también. Hay que estar preparado. Y algunas veces de Dios también es un no. Y no significa que Dios no nos ame, ¿cierto? Pero no se puede uno enredar en eso. Entonces fíjese algo, el hombre busca respuestas fuera de Dios. Una muchacha fácilmente de 20 años hoy puede buscar un hombre de 50 con tal que le dé esa seguridad económica, por ejemplo, ¿cierto? Y además de eso, lo que lo hace interesante es que es un hombre experimentado. No, es un hombre sabio. O sea, no es un tipo problemático, ¿sí o no? Entonces fíjese hacia dónde va el poder y la sabiduría de manera natural, ¿cierto? No, es que yo quiero una persona inteligente.
es que, entonces todo eso es trascendente y es importante, pero sobre todo hay que relacionarnos con personas que crecen en sabiduría, en poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo más trascendente. Y aquí en esta tierra, pues, la sabiduría sirve para que usted sea filósofo, arquitecto, ingeniero, médico, para que fluya cualquier cosa de esas. Pero que eso no vaya a contradecir la voluntad de Dios en su corazón. Porque si ese conocimiento se convierte en un Dios, que es lo que ha pasado con el ser humano, que su conocimiento se convirtió en Dios y sacó a Dios de la vida, entonces ya eso es grave. Amén. Porque entonces la criatura se postró delante de otra criatura y la reconoció como Dios y le dio adoración a la criatura antes que al Creador. ¿Por qué? Porque el ser humano exalta es la sabiduría y la inteligencia y las capacidades y el ingenio del hombre. Pero imagínense el ingenio de Dios con toda esta creación que nosotros vemos. La grandeza del mar, la habitación de los animales salvajes, la habitación de un animalito tan bonito, un perro, un gato, ¿verdad? El hecho de que usted esté disfrutando todos los días un vaso de leche, una maravilla. ¿Quién hizo todo eso? Bueno, ese es el ser más sabio que existe en todo el universo. Así que el hombre busca respuestas fuera de Dios. Los judíos buscan ¿qué? Señales, ¿cierto? Y algunos ni con las señales se convirtieron al Señor, porque vieron al Señor resucitar muertos, lo vieron hacer milagros, lo vieron echar fuera demonios y lo escucharon con toda esa sabiduría, y con todo y eso no se vieron. Y había uno bien cercano, Judas Iscariote. ¿Cómo les parece? Vio todo el poder y toda la sabiduría. Por eso es importante entonces, no permitió que entrara profundamente al corazón esa palabra. Y fíjese algo, los judíos entonces buscan ¿qué? Señales. ¿Cuáles son las señales? Cosas sobrenaturales, cosas que muestren algo que Dios está obrando de manera sobrenatural. ¿Por qué Nicodemo se le acercó al Señor? Le dijo: porque hay algo que sucede en ti que no sucede con otro si no está Dios con él. ¿Es así o no? Veía poder y había poder ahí. Entonces esto es trascendente. Los judíos buscan ¿qué? Señales. Los griegos buscan sabiduría humana. ¿De dónde viene la sabiduría? La cuna es por allá, por esa zona, ¿cierto? Así que gran parte de los filósofos, ¿de dónde son? Por allá de esa zona. Entonces fíjense algo, los griegos buscan sabiduría humana. El hombre natural no comprende los caminos de Dios. El hombre que no conoce y no está relacionado ni con el poder ni con la sabiduría de Dios, que no le ha dado entrada al corazón. ¿Qué dice Isaías 55, versículos 8 y 9? Miren lo que está diciendo. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice la escritura: aleluya, Padre, gracias por tu presencia. Fíjese algo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí ve? Y este es el hombre que está completamente desenfocado, buscando cosas fuera del Señor. Está aquí únicamente en la tierra. Y el Señor queriéndose manifestar, queriendo buscarlo, para formar la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo nos permite estar alineados con el Señor, con sus caminos y con sus pensamientos. Él nos coge y nos sincroniza, para que precisamente como no son, pero en algún tiempo sí van a ser, ¿verdad? Y en el creyente esto es una realidad. Esa voluntad de Dios se sincroniza en el corazón, se sincroniza con el espíritu, el alma y el cuerpo. Así que la humanidad sigue buscando soluciones lejos de Dios, a tal punto que hay presidentes que han dicho: necesitamos un líder mundial. Esto se salió de control,
¿Ustedes han visto eso ya en las noticias seculares? No lo ha dicho un pastor, lo han dicho las noticias seculares. Necesitamos un líder mundial. ¿Y hacia dónde apunta eso? O sea, una persona sabia que le dé respuesta a todos los conflictos y problemas. Una persona que tenga el poder y la capacidad de solucionar todo eso. Y el anticristo es lo que va a manifestar eso. Que eso, a propósito, eso casi que está a la entrada de la puerta. Ya está prácticamente funcionando eso aquí en esta tierra. En algún momento eso se irá a dar o se irá a manifestar. Una persona con estas cualidades, con poder y con sabiduría económica, de salud, en el área, económica, en el área política, en todo. Le va a buscar soluciones a todo lo que es la violencia y todos los males que hay en la tierra. Pero eso va a funcionar únicamente por un tiempo. Pero con el Señor funciona eternamente y trabaja eternamente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está mucho más arriba de lo que el hombre piensa. Y por eso nosotros somos un pueblo que estamos siendo forjados, estamos siendo llamados a que alinearnos con la sabiduría de Dios. Así que la humanidad sigue buscando soluciones lejos de Dios. ¿Por qué está este mundo como está? Dile a tu hermano, por estar lejos de Dios. Porque hay tanta enfermedad, por estar lejos de Dios. Porque hay tanta circunstancia, por estar lejos de Dios. Pastor, ¿y qué pasa con un creyente si se enferma y se muere? Pues ese creyente ya fue conquistada sanidad eterna para ese creyente. Si se muere, igual va a vivir en sanidad eterna en la presencia del Señor. Amén. Todos los que el Señor sanó aquí en la tierra, todos murieron. Pero todos los que se convirtieron, de todos esos, están en la presencia del Señor. ¿Ustedes creen que haya personas que el Señor haya sanado, un paralítico, un leproso, alguna persona con alguna enfermedad que esté perdida? Sí, porque los milagros no salvan a nadie. Lo que salva es rendirse a la autoridad. Dile a tu hermano, al poder de Jesucristo, al señorío, a la soberanía de Jesucristo. Hay mucha gente que recibe milagros pero no es salva. A mucha gente el Señor le dijo, tus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Hay otros que el Señor dijo, ¿y dónde están? ¿No eran tantos? No vinieron a dar gloria a Dios. En otras palabras, obtuvieron la sanidad pero no obtuvieron salvación. Nosotros podemos ver todo eso. Entonces, el poder de Dios y la sabiduría de Dios es la capacidad de Dios sobrenatural en lo que Él es y en lo que Él ha dicho que puede hacer. Amén. ¿Qué Dios puede hacer? Más bien, ¿qué Dios no puede hacer? Para Él no hay nada que imposible. Para Él no hay nada imposible. Usted le dice, Señor, yo quiero vivir los días, meses y años en tu voluntad. Tú prometiste para mí un buen final. Dios verá a usted de que se muere. Pero lo más importante es confiar que el Señor tiene el poder para darnos un buen ¿qué? Final. Él prometió eso. Hay que creer que Él lo causa y Él lo hace. Entonces fíjese algo. Nosotros podemos ver que Cristo es el poder de Dios. Poder de Dios para salvar. ¿Qué dice Romanos 1:16? Romanos 1:16 dice la escritura de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, al judío que buscaba señales y al griego que buscaba ¿qué? Sabiduría. Entonces, Cristo es el poder de Dios. Cristo tiene el poder para transformar vidas, para transformar personas. Él tiene el poder de quitar cualquier tipo de mal del cuerpo. Pero eso no significa que una persona haya tenido la
capacidad completamente de ser una persona salva. Hay mucha gente que yo me enteré hace mucho tiempo de una persona que el Señor sanó de SIDA. ¿Y qué pasó? Volvió otra vez a lo mismo y volvió y se contaminó de SIDA. Y creo que murió de SIDA. Y la Biblia dice, el árbol por su fruto se conoce. Dile a tu hermano, el fruto de una persona salva se ve. Y una persona debe dar fruto en esta vida para ser salva. Amén. Fruto de salvación. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona reciba un milagro no es garantía de que una persona sea salva. Porque el milagro más grande es la salvación. Dile a tu hermano, salvación es nuevo nacimiento. Asegúrate de tenerlo. Más vale que una persona se asegure de tener ese nuevo comienzo de vida en Jesucristo, o ese nuevo nacimiento. Por eso en Cristo está el poder para transformar la vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ya lo conocemos, pero volvamos otra vez, y fíjese lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación a nivel espiritual. Es decir, tiene un espíritu de vida que le fue dado. Una persona nacida de nuevo tiene el Zoe de Dios. Y así como biológicamente el cuerpo te pide comida, así también el nacido de nuevo, espiritualmente tu espíritu te pide comida. Tal vez usted diga, pastor, pero yo no siento que mi espíritu pida la comida que es la palabra de Dios. Es porque tal vez no has nacido espiritualmente. Yo me acuerdo aquel día que el pastor dijo, mire, usted va allá a ese cuarto, cuando yo era todo apático, cuando a mí no me gustaba la iglesia, cuando yo me aburría, allá, en algún momento que experimenté eso, el pastor dijo, usted tiene que probar su espíritu, si usted es de Dios o no es de Dios. Vaya a esa habitación y dígale, Señor, aquí estoy, para que tú confirmes mi nuevo nacimiento, para que yo no me pierda, para que yo sea transformado por ti. Y yo fui y lo hice. Y había un momento que yo no entendía mucho las cosas de Dios, como que entendía, como que no entendía. Y ese pastor dijo, o en una predicación, él dijo esto: cuando usted esté allá en esa habitación solo, dígale, Señor, remuévame esos sesos, para que yo entienda quién eres tú, para que yo entienda tu voluntad. Señor, haz algo. Y yo fui y le dije, Señor, ya sabe lo que escuché de ese hombre que predica, haz algo, remuévame los sesos. Y de pronto el Señor se exageró. Y sabe, a tal punto, y me llamó y aquí estoy. Entonces comienza el Señor a formar esa nueva criatura. Así que únicamente en el Señor es que hay el poder para transformar ¿qué? La vida, para comenzar una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. Dile a tu hermano, nueva criatura. Una nueva criatura es una persona que tiene la capacidad sobrenatural de arrepentirse, de seguir la voluntad del Señor, de seguir de la mano de Cristo, de amar al Señor y de consagrarse. Denle un aplauso a Jesucristo. Eso es una persona que tiene esa capacidad. Una persona que no tiene esa capacidad no siente hambre de la palabra, no siente anhelo por la palabra, no siente la necesidad de congregarse, no entiende el por qué debe congregarse, no capta nada de eso, y mucho menos va a entender el por qué y para qué va a dar dinero a la obra del Señor. Le es mucho más fácil darle a la viejita una bolsa de empanadas allá que darle a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no entiende nada de eso. Por eso en Él es que está el poder para comenzar una vida nueva y para tener entendimiento.
de su voluntad. Así que el poder del Señor también está para vencer al enemigo. Y fíjese algo, hay personas que están adormecidas y no saben qué está pasando. Y son demonios que no dejan que las personas reaccionen al señorío de Jesucristo. Son demonios que no permiten que las personas reaccionen a la voluntad del Señor o tengan ese entendimiento. Pero cuando nosotros le damos al Señor esa entrada completamente, es como que los demonios se van, ellos huyen. Por eso la Escritura dice que nosotros, cuando nos rendimos a Jesucristo, someteos a Dios y resistid al diablo, ¿y el qué? Huirá. ¿Qué significa rendirse al poder? Dile a tu hermano, rendirse al poder de Jesucristo. Rendirse al poder es rendirse a la autoridad soberana de quién es Él. Es caminar en Él. Fíjese lo que dice Colosenses 2:15. Cuando nosotros vamos a Colosenses, el capítulo 2, el versículo 15, dice la Escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese que aquí está diciendo que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades, es decir, los despojó del poder que ellos manejaban, de la autoridad que ellos manejaban sobre las personas. Así que este poder está activo para la gente que está afuera, pero este poder está inactivo para aquel que le ha creído al Señor. Dile a tu hermano, fe es lealtad, fe es obediencia, fe es subordinación a tu soberano. Aleluya. ¿Qué significa la palabra fe? A ver, es la certeza de lo que, exacto. Pero también la palabra fe es pistis, obediencia, subordinación, lealtad. ¿A quién? A su soberano, a Jesucristo, al único soberano, Rey de gloria. Escribió el apóstol Pablo. Entonces fíjese algo, en Él están ¿qué? Exhibidos, vencidos, los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que cuando una persona le dice: Señor, gracias por la victoria, Señor, renuncio a todo adormecimiento espiritual, renuncio a todo principado, renuncio a todo aquello que es contrario a tu voluntad, y declaro, Señor, que mi vida es libre. En ese momento algo pasa a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque la fe es resistencia a las tinieblas, pero la fe es rendición a la luz. La fe es ponerse voluntariamente, intencionalmente, bajo la autoridad, bajo el poder de Jesucristo. Por eso, cuando se habla de que Jesús es cabeza de la iglesia, ¿qué se está diciendo? Dile a tu hermano que Él tiene el poder sobre tu vida, como un creyente verdadero y genuino, como un creyente que se entrega al Señor completamente. Así que el reino de Dios no descansa en la fuerza humana, sino en el poder de Cristo. Amén. El reino de Dios no descansa en fuerza humana, sino en el poder ¿de quién? De Cristo. Por eso es importante entender que en Cristo está el poder, que Cristo es poder en nuestra vida, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué es eso? Dile a tu hermano: poder. El mayor en ti, Jesucristo. Eso es poder. Así que el reino de Dios entonces no descansa en fuerza humana, sino en el poder de Cristo. Ahora, Cristo es la sabiduría de Dios. Fíjense lo que nos está diciendo la Escritura: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Todos los tesoros de qué? De la sabiduría. O sea, Él es la fuente de la sabiduría. ¿Qué dice Colosenses 2:3? Colosenses 2:3, ahí atrasito, dice la Escritura: en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando usted lee el contexto, está hablando ¿de quién? De Cristo. Amén. De Cristo y de Dios el Padre. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros del saber, de la voluntad del Señor. Amén. Así que la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo supera la sabiduría humana, como el cielo a la tierra. Amén. Eso es trascendente. Fíjense qué nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Dice la escritura de esta manera. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que lo necio de Dios es que más sabio que los hombres. Amén. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, hablando de poder y sabiduría. Así que lo de Dios en cuanto a su voluntad para un ser humano al campo racional puede ser algo que no tiene sentido a nivel racional. La pregunta es, ¿tenía sentido un hombre crucificado? ¿Tendría sentido un hombre muerto? Y a la vez ahí estuviera manifestado el plan y la voluntad de Dios. ¿Tendría sentido que un hombre crucificado derramando su sangre, Dios estuviera estableciendo sabiduría ahí? ¿Cierto que no? No es lógico. ¿Por qué? Porque el razonamiento del hombre no es en la forma que Dios piensa. Porque Dios dijo, yo les voy a enloquecer la sabiduría allá en la tierra. Los voy a confundir porque ellos se sienten muy sabios, más sabios que yo. Y yo les voy a mostrar todo lo que yo hago en contravía con lo que ellos creen y piensan. Así que lo que ellos consideran fuerte, yo me voy a mostrar como la cosa más débil. Lo que ellos consideran completamente que no tiene sabiduría irracional, yo les voy a mostrar que lo necio que yo tengo, el fundamento que yo tengo de necedad, es más sabio que los hombres. Así que Cristo es poder y sabiduría. Dile a tu hermano, en Cristo está fundado el poder y la sabiduría de Dios. Ahí se estableció la ciencia de Dios. Ahí se estableció la teología. Teología es tratado sobre Dios, tratado sobre el plan y el propósito de quién es Él. Y no existe plan y propósito ni voluntad de Dios fuera de Cristo, porque todo es cristocéntrico en la Escritura. Dice la Escritura que sin Él nada de lo que vemos existiría. Juan capítulo 1 versículo 3. Nada existiría. Por eso es trascendente entonces mirar que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo crucificado en la cruz. Ahora, cuando nosotros vemos entonces lo insensato de Dios, entonces vemos la sabiduría de Dios establecida para los hombres en lo que es insensato. Cuando nosotros vemos lo que es débil de Dios, vemos esa contravía en lo que el hombre considera fortaleza o sabiduría, ¿verdad? Entonces fíjese que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, poder y sabiduría. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Así que cuando nosotros seguimos a Cristo, en el creyente habita poder y sabiduría de Dios. Y en vez de que usted le tenga miedo a los demonios le tienen miedo a usted. Los demonios tiemblan, dice la palabra, delante de la presencia de Dios. Y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y los demonios delante de Él temblaron aquí en la tierra.
y los demonios delante de los hijos de Dios, algo espiritual pasa, que ellos se aterrorizan. Por eso es importante que nosotros entendamos. Fíjese que creo que hace como 15 días el Señor, creo que le decía a la iglesia: les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, echar fuera ¿qué? Demonios. Aleluya. Dile a tu hermano, eso es poder. Amén. Manifestado en el creyente. Ese poder de Cristo. Entonces fíjese algo, Él es el que guía nuestros caminos con su sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjese qué nos dice la escritura. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Dice la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que la verdadera sabiduría comienza cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Amén. Y acuérdense, la palabra fe o confianza es la misma. La palabra fe es pistis. Dile a tu hermano, pistis te pone bajo la autoridad del Señor. Y pistis es la palabra fe original, allí. Y la palabra pistis es ¿qué? Obediencia, lealtad, subordinación. ¿A quién? A su soberano, es decir, a Jesucristo. Soberano, Rey de reyes, sobre nuestra vida y en todo el universo. Por eso Pablo en alguna parte de la escritura dice: al único y soberano. Aleluya. A Jesucristo. Entonces la verdadera sabiduría comienza cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, la sabiduría de Dios. Usted puede ser sabio en finanzas, usted puede ser sabio para moverse en este mundo, en política, en tanta cosa, pero esa sabiduría, por medio de esa sabiduría, no se entiende la sabiduría de Dios. Amén. Es solo por rendirse y creerle a Dios. Y creerle a Dios es estar bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora, la cruz une el poder y la sabiduría de Dios. Lo que parecía debilidad era victoria. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Versículos 8 al 11. Dice la escritura de esta manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero aquí lo que está diciendo es para que en el nombre de Jesús toda rodilla que se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense lo que es la autoridad del nombre de Jesús. Pregúntese de esta manera: ¿quién está en el cielo? Pregúntese de esta manera: ¿quién está aquí en la tierra? Pregúntese de esta manera: ¿quién está debajo de la tierra? Y Él tiene el poder y la autoridad de lo que está arriba, de lo que está aquí abajo y de lo que está por debajo. En los cielos está Dios el Padre con todos los ángeles y con todos los que se han ido de esta tierra. En la tierra están todos los creyentes y toda la humanidad. Y debajo de la tierra están los demonios. Hay algunos que dice la escritura que están en prisiones de oscuridad eternas, encadenados hasta el día del juicio. Y sobre todo esto está la autoridad del nombre de Jesús. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Kyrios, el Señor. La palabra Kyrios significa amo. Por eso ningún creyente debe avergonzarse de decir: Jesús, eres mi amo. Eres mi amo, de ti dependo. Eres mi creador. En ti está todo lo que se ha de manifestar. Jesús. La palabra Kyrios significa amo, por derecho legal, por creación y por redención. Como dijo un predicador, nosotros somos del Señor 2 veces, porque Él te creó y porque Él te compró a precio de sangre. Aleluya. Por eso es importante mirar el poder y la autoridad. Así que lo que parecía debilidad era ¿qué? Victoria. Y eso repercutió en que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién se lo dio? El Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. La cruz derrotó el pecado. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Filipenses 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Primera de Pedro 2:24, Filipenses 2 del 8 al 11 y Primera de Pedro 2:24. Ambos pasajes los estoy aquí mencionando. Amén. Así que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aleluya. Así que la cruz derrotó el pecado. Es palabra más, palabra menos, es lo que está diciendo el pasaje. Amén. Ahora, el plan perfecto de Dios fue revelado en Cristo. El plan perfecto de Dios ha sido mostrado, ha sido revelado en Cristo. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la escritura, en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Conforme qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ese propósito eterno es poder y sabiduría de Dios manifestados. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Ahora la cruz le muestra que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Amén. La cruz es algo irracional a la mente humana. La cruz es locura a una mentalidad natural. A ninguna persona le cabe la vida del Espíritu. A ninguna persona le cabe la salvación. A ninguna persona le cabe la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Amén. En una cruz. Así que la cruz demuestra que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y por medio de la cruz, entonces fueron aquí en la tierra puestos los pensamientos y la voluntad de Dios y los caminos de Dios. Amén. Entendidos a la manera de Dios, diseñados por medio de palabras puestas y dadas por Dios mismo. Entonces, guarda esto en el corazón. La voluntad de Dios solo puede ser entendida por palabras de Dios, dadas por Dios, diseñadas por Dios. Amén. La voluntad de Dios no puede ser entendida por vocablo humano. Más bien aquí hay un vocablo humano dándole ese entendimiento que las mismas palabras de Dios dan, acomodando lo espiritual en lo espiritual. Amén. Y no añadiendo tanto razonamiento humano,
sino tal vez poniendo ejemplos o ilustraciones de lo que el mismo Señor hizo y reveló, que queda completamente registrado en la palabra. Amén. Eso es importante. Entonces, es trascendente que la cruz demuestra entonces que los caminos de Dios descienden ¿a dónde? A la tierra. Los caminos y los pensamientos y la voluntad del Señor son ¿qué? Registrados en la palabra. ¿Fácil o difícil? Dile a tu hermano, solo creer. El diseño de Dios. Aleluya. Así que el creyente debe vivir en estos dos pilares de sabiduría y poder de Dios. Amén. Dependiendo del poder de Dios dado a la vida del creyente por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, miren lo que está diciendo. Hechos 1:8, dice la escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, de acuerdo con este pasaje, el creyente debe vivir en poder del Espíritu Santo. Amén. Y ese poder se aviva, se fortalece cuando comemos la palabra, cuando tenemos buena relación con Dios, cuando tenemos vida de oración en el lugar secreto. Amén. En el lugar secreto, cuando tú tienes comunión con Dios, algo muere en ti y algo deja Dios en ti. Algo muere que va en contravía con la vida del Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Así que hay que vivir en estos dos pilares, dependiendo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, es decir, Jesucristo mismo en la vida del creyente. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Caminando en la sabiduría de Dios. Santiago 1:5. Mire que nos dice Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice la escritura de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Así que, Señor, dame sabiduría. No solamente para conocerte, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para emprender, sabiduría, Señor, para traer finanzas, sabiduría para emprender algo, sabiduría para estudiar algo, sabiduría para escoger, pero sobre todo, dame sabiduría para caminar en armonía contigo, bajo tu presencia. Amén. ¿Cuántos nos hemos enfrentado a decisiones que no sabemos qué hacer? Y la medida de la sabiduría que tú tengas adentro es la medida del estudio de la palabra que tú tengas, acompañado de una vida de ¿qué? De oración, donde el Señor te va a dar ¿qué? La sabiduría. ¿Cuánta gente hay que está cambiando ahorita mismo de departamento, de ciudad o de país y no le funcionó? Y regresó en 5 años derrotado y tal vez pensando estaba mejor donde estaba. Señor, ¿por qué permitiste esto? Es que yo nunca te dije que te movieras. ¿Por qué? Porque no se movió en la sabiduría de Dios. Amén. O hay alguno que está a lo mejor diciendo el Señor, es tiempo, ¿sabes? Pero requiere precisión y sensibilidad al Señor. Cuando no estamos seguros de movernos, dile a tu hermano, no te muevas. Porque una persona que se mueve fuera de la voluntad del Señor, lleva palo. ¿A quién le gusta el palo? A ver, levante la mano. A ninguno, ¿verdad? Entonces dile a tu hermano, más vale que te muevas en sabiduría. Aleluya. Así que entonces hay que caminar en sabiduría. El creyente debe vivir en estos dos pilares, dependiendo del poder de Dios por el Espíritu Santo y y teniendo y pidiendo sabiduría, glorificando a Cristo en todo.
Mira lo que nos dice Colosenses 3:17. Capítulo 3, versículo 17, dice la escritura de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero fíjese algo, y todo lo que hacéis, todo lo que ¿qué? Hacéis. ¿Fácil o difícil? Fíjese algo, todo lo que hacéis, sea de palabra o alguna acción, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces, piensa en todo lo que hacemos. Todos los días usted trabaja. ¿Para quién debería trabajar? Todos los días usted es esposo. ¿Para quién debería ser esposo? Todos los días usted es papá o mamá. ¿Para quién? Todos los días usted lava loza. ¿Para quién lo hace? Todos los días tiende la cama. ¿Para quién lo hace? Todos los días nos relacionamos con gente, ¿verdad? Desarrollar esa conciencia de que todo lo que hacemos debe ser para el Señor. Amén. Cuando usted mueve una silla aquí, ¿para quién lo está moviendo? Si usted lo mueve para el pastor, pierde el año, porque de pronto al pastor se le olvida darle las gracias y de pronto usted se resiente por eso. Amén. De pronto a mí se me olvida dar gracias por este vasito de agua, que es una gran bendición. Pero cuando la persona que puso este vasito de agua lo puso aquí, ¿para quién debió haberlo puesto? Para el Señor. Amén. Aleluya. Todo debe ser para el Señor. El que come, come para el Señor. Y el que no come, pues para el Señor no come, hasta para echar muela, como dice un amigo mío, para el Señor. Así que eso es trascendente. Así que una iglesia fuerte es aquella que vive en el poder y la sabiduría de Dios. Una iglesia fuerte es una iglesia que vive en poder y sabiduría de Dios. Ahora, dando una conclusión a esta enseñanza, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 22-24 nos enseña que el mundo busca respuestas en lugares equivocados, pero Cristo es el poder de Dios para salvar y transformar. Cristo es la sabiduría de Dios para dirigir nuestras vidas. Amén. Ahora, la cruz es la máxima expresión del poder y la sabiduría divina. Ahora, Dios nos invita a confiar más en Cristo que en nuestras capacidades, buscar su sabiduría para cada decisión, vivir bajo el poder de su Espíritu. Y una decisión espiritual, edificar nuestra vida sobre los dos pilares eternos del reino, el poder y la sabiduría de Dios. Y esto da como una suma igual, dile a tu hermano, crecer en Cristo. Crecer en Cristo es crecer en poder. Crecer en Cristo es poder y crecer en Cristo es ¿qué? Sabiduría, dice la Escritura. Así que donde el mundo ve debilidad en la cruz, Dios revela su poder. Donde el mundo ve locura, Dios revela su sabiduría. Amén. Yo les invito para que nos pongamos en pie. Señor, esta palabra ha sido predicada a nuestras vidas, ha sido expuesta en este lugar, y pedimos, Señor, que tú vengas y trabajes en nuestro corazón. Señor, que tú vengas y sigas formando sabiduría y ese poder tuyo se perfeccione. Señor, tu poder se perfecciona en medio de la debilidad, dice tu palabra. Gracias por tu gracia. Pedimos que nos sigas encaminando a crecer, que nos sigas llevando. Gracias por este tiempo que nos has dado para estar delante de ti, para bendecir tu nombre, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por estos dos pilares de tu reino, esa sabiduría y ese poder, Señor amado, resumidos en Jesucristo nuestro Señor, como nuestra cabeza en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar.
Señor, en todas las áreas y esferas de nuestra vida, ven y manifiesta ese poder. Ven y manifiesta esa sabiduría. Ven en esta hora, amado Señor, y te doy gracias por esta gran oportunidad de estar ante ti, de tener comunión contigo. Señor, de conocer un poquito más de ti. Gracias por este tiempo. Sigue fortaleciendo, Señor, esa fe, esa obediencia, lealtad, subordinación a quien tú eres, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, gracias. Espíritu Santo, gracias. Síguenos llenando, síguenos capacitando mientras estamos en este lugar. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. En ti está el poder para, Señor amado, alargar la vida. En ti está el poder para sanar. En ti está el poder, amado Señor de gloria, y la sabiduría para dirigir nuestra vida en pos de ti, tomar decisiones sabias, apropiadas, decisiones, amado Señor, completamente, con precisión. Gracias, gracias por este tiempo. Aleluya.